En este vídeo vamos a ver el problema de los caminos más cortos. Para ello vamos a considerar un grafo ponderado. Un grafo ponderado es un grafo con conjunto de nodos V y conjunto de arcos o aristas E, y que cada arco o arista va a tener un peso. Un peso va a ser un número. Y por defecto vamos a considerar que estamos trabajando con el conjunto n de los números naturales. Así, el hecho de que un grafo sea ponderado lo podemos representar matemáticamente como que hay una función w que a cada elemento de E, a cada arco o arista, le hace corresponder un número natural. Pues bien, lo que vamos a ver en esta sección es cómo considerar caminos en los grafos, de manera que estemos considerando los pesos que tiene cada uno de estos caminos. Lo que veremos en esta sección será aplicable tanto para grafos dirigidos como para grafos no dirigidos. En el caso de que estemos considerando un grafo, tanto dirigido como no dirigido, que no tenga pesos asignados, también podemos considerarlo como un grafo ponderado, haciendo que cada arco o arista tiene como peso asignado el valor 1. El problema que vamos a abordar de los caminos más cortos consiste en que si tenemos un grafo ponderado y con una función de pesos, w, y tenemos una pareja u y v de nodos del grafo, hallar cuál es el camino más corto entre u y v. Y entenderemos que el peso de un camino va a ser la suma de los pesos de las aristas o arcos que lo forman. No será necesariamente el número de ellos, sino la suma de los pesos que tenemos asignados. Bien, algunas consideraciones al respecto en cuanto a lo que es el problema de los caminos más cortos. Si el grafo es dirigido, puede que los caminos más cortos de u a v y de v a u sean distintos, no tienen por qué ser el mismo. Esto es fácil de ver si, por ejemplo, nosotros pensamos en los recorridos que hacemos con un coche para desplazarnos a algún sitio. No siempre podemos volver por las carreteras o por las calles por las que hemos transitado, porque algunas son de sentido único. Por lo tanto, puede que a la ida o a la vuelta, aun tomando la ruta más corta, no sea el mismo valor la distancia recorrida. Por otra parte, el camino más corto entre dos nodos no tiene por qué ser único. Puede darse el caso de que haya dos caminos de la misma longitud o del mismo peso que nos permitan conectar dos nodos y que lo hagan por distintos nodos, pero con un peso total igual. La distancia entre nodos de diferentes componentes conexas vamos a considerar que es infinito, y por eso estamos representando que en el fondo no se pueden alcanzar, que es, si recordáis, era la noción de componente fuertemente conexa. Y también otra convención es que la distancia de un nodo a sí mismo vamos a considerar siempre que es cero. Daros cuenta también que los caminos más cortos pueden venir dados por una arista o arco o por la sucesión de varios de ellos. Por lo tanto, no solo va a estar vinculado a que haya un arco o una arista, sino que también podemos ver que establecer estos caminos entre nodos que sean accesibles uno con respecto al otro. En este ejemplo tenemos que no existe una función de pesos. Entonces, como no la tenemos definida explícitamente, consideraremos que existe una que le asigna a cada arco o arista el peso de 1. Nos preguntamos cuáles son los caminos más cortos entre A y B y entre B y A. En el primero de los grafos que tenemos, observamos que hay una arista que directamente conecta A y B. Por lo tanto, esa será la que nos dé el camino más corto y el peso del mismo será 1. En el segundo caso, solo hay una forma de llegar de A a B y es pasando por C. Por lo tanto, ACB será el camino más corto y su peso será 2, dado que está formado por dos arcos. Por último, en el tercero sí que hay una arista que conecta directamente a B y ese será el camino más corto con peso 1. En cambio, los caminos más cortos de B a A son diferentes. En el primer caso tenemos que es BA, dado que es un grafo no dirigido, podemos considerar en el sentido que queramos esa arista y tendrá peso 1. Esto nos sirve también para el segundo caso, pero en cambio en el tercero no tenemos un camino más corto de B a A, ya que no hay ningún arco que salga de B y por lo tanto no puede haber ningún camino que salga de B y llegue a A. En este otro ejemplo lo que tenemos es que sí que tenemos una función de pesos y vemos que hay tres pesos. Para AB5, para BC3 y para AC1. Pues bien, nos volvemos a plantear en estas condiciones cuáles serían los caminos más cortos entre A y B. Hay que hacer notar que las representaciones que hacemos de los grafos son conceptuales y no nos planteamos si la geometría es adecuada o no. Por ejemplo, en estos casos que tenemos esa forma triangular
Con los lados 1 y 3 los lados no son proporcionales, si no, no podríamos construir un triángulo con esas dimensiones. Ahora bien, la representación que hacemos de un grafo es un modelo de la realidad y en esa abstracción pues no nos preocupamos demasiado del dibujo, sino que lo que intentamos es fijarnos en las relaciones entre los elementos. Pues bueno, volviendo al caso que estábamos comentando, para estudiar los caminos más cortos entre A y B y B y A, en el primer caso tenemos que el camino más corto de A a B es ACB. ¿Por qué? Porque aunque A y B están conectados directamente, lo hacen por una arista que tiene peso 5. En cambio, si yo considero el camino ACB y sumo los pesos de cada una de las aristas, 1 más 3 es 4. Por lo tanto, ese camino es más corto. Esto, si nosotros lo consideramos para el caso del segundo grafo y del tercer grafo, nos vuelve a dar lo mismo. Es el camino ACB, es en todos ellos el más corto con un peso de 4. En cambio, el camino más corto de BA es diferente. En el primer caso, sí que a pesar de ello sí que coincide, es ACB, pero en el segundo lo que tenemos es que el único camino que hay de BA es el arco directo BA. Fijaros que la combinación ACB no la podemos considerar porque los arcos no se toman en el sentido adecuado. En cambio, en el tercero no tenemos que haya un camino más corto de B a A, puesto que no sale ningún arco de B hacia ningún otro nodo y por lo tanto no llega a A. Relacionado también con lo que hemos dicho está la situación de qué pasa con nodos que están en diferentes componentes conexas. En este caso tenemos A y D que están en diferentes componentes conexas. Así que independientemente cómo sean los caminos o los arcos que tenemos en cada uno de los grafos, diremos que la distancia de A a D es infinito. Y por tanto, también tendremos que la distancia de D a A será infinita. Y bueno, en este último ejemplo, en el que tenemos que hemos asignado pesos explícitamente a cada una de las aristas o de los arcos, obtenemos el mismo resultado. Por estar en diferentes componentes conexas A y D, sus distancias entre ellos son siempre infinitas. Para resolver este problema se pueden utilizar diversos algoritmos, como son los de Dijkstra, el de Floyd-Warshall y el de Bellman-Ford. Hay que tener en cuenta que cuando se aplica el algoritmo de Dijkstra se requiere que todos los pesos que tengamos sean positivos. En cambio, para los algoritmos de Floyd-Warshall y de Bellman-Ford se puede permitir que tengamos alguna arista o algún arco con peso negativo siempre y cuando no haya un ciclo de peso total negativo. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos que el arco o la arista que va de A a C tiene peso menos 1. No obstante, si consideramos el ciclo ABCA, lo que obtenemos es que el peso total de ese ciclo es 5 más 3 más menos 1, que sería 7. Como no es negativo, en este caso sí que podríamos aplicar el algoritmo de Floyd-Warshall o el de Bellman-Ford. En este curso no entraremos en los detalles, pero os facilitaremos referencias por si queréis ver el funcionamiento de los mismos. Y bueno, con esto damos por concluido lo que sería esta sección del tema.